¿Qué tal una vez más? Esta vez hablaremos de la segunda parte. Esta es la segunda parte del video llamado Reforma Educativa. Nos habíamos quedado en lo que era la química artificial y esta vez veremos lo que es sociología básica. Esto implica el cómo saber desarrollarnos entre nosotros mismos, cómo comunicarnos. Es importante eh, tomar en cuenta que como seres humanos tenemos distintos tipos de personalidades, distintos tipos de inteligencias, distintos tipos de comportamiento y es muy importante aprender a comunicarnos correctamente porque desgraciadamente vienen los malentendidos. A veces tomamos cosas o en cuenta cosas que no son realidad o la gente no logra expresarse bien y se malinterpreta su información o su mensaje. Entonces, hablar de sociología básica es hablar de comunicación social, cómo se comunican los seres humanos, de qué manera, cuáles son sus comportamientos corporales, cómo se expresan físicamente, verbalmente, inclusive no solamente el significado de las palabras, sino el tono y la forma. Luego viene lo que es eh, salud física y médica, que vendría siendo la segunda parte de lo que era anatomía y nutrición química. Estamos hablando de cómo debemos de cuidarnos ya a nivel un poquito más complejo, ya no lo básico, ya estamos hablando de un nivel un poquito más elevado para poder disciplinarnos en nuestra alimentación, porque cuando se vea esta materia ya el estudiante va a contar con un cierto historial académico, un cierto historial médico que le va a ayudar a comprender qué tipo de alimentos debe de evitar, qué tipo de alimentos puede comer, qué tipo de ejercicios puede y qué no puede hacer. Entonces ya no estamos hablando de un nivel básico, sino un nivel un poquito más complejo. Luego viene lo que es autodidactismo, es decir, saber comprender las cosas sin necesidad de un maestro. Lógicamente, para enseñar autodidactismo es necesario que haya un maestro. Es curioso, pero es cierto. El cual nos enseñará o enseñará a los estudiantes a cómo investigar, cómo experimentar, qué medidas tomar cuando se haga una experimentación y retomar otros conocimientos ya vistos para poder investigar de la manera correcta y no tragarse, perdón por la palabra, no aceptar toda la información que se nos llega a la mente. Siguiente punto sería habilidad mental. Y en habilidad mental vendría siendo algo más personalizado, ya es algo que es de índole personal. Cada ser humano, volvemos a lo mismo, tiene distintos tipos de inteligencia y cómo ocupar ese tipo de inteligencia para poder desarrollar y resolver problemas de nuestra vida cotidiana, tratar de hacerlo lo más práctico posible, atajos mentales que nos ayudarán a comprender cuestiones un poquito más complejas. Ahora bien, no solamente nos ayudará a explicar esto, sino a ejercitar nuestra mente y lógicamente a ser un poquito más disciplinados, evitando miedos, fobias eh, y parafilias que nos pudieran llegar a perjudicar en algún momento no muy lejano. Pues, siguiente materia sería lenguaje legal. Desgraciadamente en las escuelas no se enseña esto, es algo muy importante ya que desgraciadamente eh, la corrupción es algo que está a la vuelta del día, es algo cotidiano y es importante que como seres humanos conozcamos nuestros derechos, lógicamente nuestras obligaciones, saber qué debemos hacer, qué no debemos hacer y conocer simple y sencillamente la ley, si no en su complejidad, por lo menos lo más indispensablemente posible, conocer cuáles son los artículos principales y manejarlos de manera un poquito más cotidiana y lógicamente habrán quienes dirán, ¿y qué pasaría si comento tal delito? Ya el maestro ya le explicaría al alumno qué tipo de cosas se puede hacer, qué tipo de cosas no se pueden hacer. Eh, Ese es el aspecto legal, que sería lo básico, lo más importante, la constitución
y de ahí partiría lo más indispensable para las leyes laborales, leyes de tránsito y leyes penales. Luego vendría siendo lo que sería la introducción a la vida laboral. Estamos hablando que ya el estudiante ya tiene una preparación académica un poquito más compleja. Ya estamos hablando de una altura en la cual el estudiante ya conoce muchas cosas, pero ahora lo va a llevar más a la práctica. Y lógicamente veremos, volvemos a lo mismo del punto anterior, qué tipo de derechos tiene como trabajador, qué tipo de derechos no tiene, qué obligaciones, qué restricciones, cómo desarrollar un empleo, cómo no desarrollar un empleo, qué habilidades tienes para desarrollar cierto empleo. Hay quienes son muy buenos para vigilar, hay quienes son muy buenos para la música, hay quienes son muy buenos para cuidar enfermos, hay quienes tienen ciertos dones y hay que saber también cómo aplicarlos para poder desarrollar un empleo y en base a ello tener un sustento económico que será nuestro diario vivir. Porque lo importante no solamente es poner a una persona en un empleo, sino que este empleo no solamente esté ahí por necesidad, sino porque le guste. Entonces, en el ámbito laboral, ahí se está viendo lo que es la introducción de la vida laboral. Luego viene lo que es educación militar y estamos hablando que ya sería algo un poquito más más específico, porque vamos a hablar de cuestiones meramente militares, uso de armas, tanto varones como mujeres, ambos estarían ahí involucrados. Una propuesta sería, una probabilidad o una opción sería que los estudiantes estuvieran internados durante un determinado tiempo en una base militar para que viera qué es la milicia, qué no es. Lógicamente el sistema el servicio militar se cancelaría y automáticamente esto se llevaría como una educación militar para varones y para mujeres. Lógicamente tendría sus acepciones. Quienes no podrían participar en esto, personas con alguna deficiencia mental, personas con alguna deficiencia física, y hasta eso podría ser opcional, porque si la persona dice yo no tengo deficiencia física, pero quiero hacer tener lo que es educación militar, puede hacerlo. Entonces ahí ya sería un poquito más complejo porque el sistema ya tendría que ser más personalizado. Un poquito más adelante veré el por qué digo esto. Siguiente punto sería familia. Ya estamos hablando de algo mucho más práctico. Hay que enseñar al estudiante a ser padre, a ser madre, cómo se comporta una familia, qué es lo que se debe de hacer en una relación de pareja, qué es lo que no se debe de hacer, cómo educar a los hijos, cómo no educar a los hijos. Estamos hablando de algo más cotidiano, porque desgraciadamente no se ve esto. Entonces es algo de suma importancia llegar a comprender lo que es el ámbito familiar. Y por último veremos lo que es introducción a la vida universitaria. Y de ahí ya veríamos distintos tipos de, ¿cómo se llama? Distintos tipos de profesiones que existen, inclusive hasta oficios. Ya veríamos algo más complejo aparte de lo que es de lo que ya hemos visto. Ya empezaría el estudiante a ver qué tipo de carrera va a estudiar, qué tipo de profesión va a escoger. Y por consiguiente, si a lo mejor él decide ser autodidacta, pues no estaría de más tomar en cuenta esto. Una de las materias que era autodidactismo, porque hay gente que dice, por ejemplo, yo en el caso personal, si yo decidiera escoger teología, ya es algo que no existe a nivel gubernamental, porque es algo a nivel más eclesiástico, más privado. Bueno, pues podría yo ser autodidacta,
o buscar algún instituto teológico, supongamos. Lo importante es que el estudiante trabaje en lo que le guste y sobre todo en lo que es bueno. Ahora, como punto final a esta propuesta, ¿cómo se llevaría a cabo? Lógicamente sería el tipo escolarizado, pero también podría haber una segunda opción que sería videograbado, es decir, que el estudiante por cuestiones de salud no pueda asistir durante un determinado tiempo, puede ver videos de este sistema que esté llevando y ya posteriormente presentaría el examen que al final le avalaría. Y por último, al término de la educación que tendría previo al sistema medio superior, terminando el medio superior, se haría una evaluación general de todo lo que se ha visto para poder llegar a tener lo que sería el título básico de educación, para que el estudiante no solamente llegue a desarrollar un empleo, sino poder hacerlo de la manera correcta. Estamos hablando que la educación ya sería un poquito más completa y más compleja. Volvemos a un punto anterior. No estudiamos historia no porque no sirva, sino porque esto ya se iría viendo durante el camino con una opción para comprender algunas circunstancias. Por ejemplo, yo enseño a alguien por ejemplo, a usar armas. Ok, la, la AK-47 se maneja de esta manera, se ocupa la culata de esta forma, se toma el disparador de así, se apunta de esta forma, en fin, se está estudiando lo práctico. Pero ya el estudiante me diría, oiga, ¿y por qué se hace de esta manera? Ah, resulta que la evolución de las armas fue así y asado. Entonces, la historia de lo que estamos estudiando ya sería un plus, ya sería algo no muy indispensable, pero lógicamente ayudaría al estudiante a comprender el mejor alguna circunstancia. Hay quienes lo asimilan, hay quienes no lo asimilan, pero eso ya sería independiente. Eso sería como algo de acervo cultural. Sin embargo, lo importante no es, por ejemplo, en el caso de la política, no es entender cómo llegó la política acá, sino cómo es que funciona. Lógicamente, para comprender mejor, estudiaríamos la historia. Sin embargo, lo que nos interesa es estudiar el cómo se mueve la política, un ejemplo. Entonces, por eso evité lo que era el tema de la historia, porque es algo que sería un plus dentro de las materias y es algo que ya se vería conforme se vayan desarrollando cada una de estas. Pues hasta aquí sería esta la 18ª propuesta y la penúltima. Pues por su atención muchísimas gracias y nos veremos para el siguiente video. Hasta la próxima.